Buenas noches, jóvenes. Vamos hoy día a recapitular la última sesión tratada. Vamos ahora a hablar un poco al respecto de canalizaciones eléctricas, tuberías, bandejas y canaletas subterráneas. Bueno, ya se habló un poco al respecto en la anterior, a retomar un poco al respecto que nos dice la normatividad, por ejemplo, en el tema de altura o profundidad es centímetros o 0.7, un poco en este caso las gráficas de diferentes canalizaciones que dan en el tema industrial correspondientes a las y tenemos los tubos de la sesión del día de hoy que se va a tratar son equipos de protección, los diferentes tipos, por ejemplo la protección diferencial, las termomagnéticos. Aquí tenemos por ejemplo un interruptor diferencial que es básicamente la protección contra contactos accidentales. Estos equipos sirven para poder proteger a la persona en caso de por ejemplo, un contacto directo o indirecto. Esos trabajan con una corriente de 30 miliamperios, pero obviamente el dimensionamiento se da tal igual como se hace los interruptores termomagnéticos. Aquí tenemos, por ejemplo, el principio de funcionamiento, ¿no? Tenemos también el símbolo correspondiente de ese interruptor diferencial. Entonces algunos tienen un rango de mayores a 30 miliamperios y otros menores e iguales a 30 miliamperios. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso particular donde hay un contacto básicamente directo, en la cual hay una diferencia de 30 miliamperios, por lo tanto, esta actúa ante esa diferencia que hay en este caso. Aquí tenemos otro caso particular, ¿ya? Entonces aquí más bien hay un contacto indirecto, ¿no? Al margen de que también tiene su instalada en este centro comercial el tema de su pozo activo. Pero como les indicaba anteriormente, no es suficiente, por ejemplo, una termomagnética que actúe, digamos, a 30 miliamperios. Puede que un niño ya tenga problemas, por ejemplo, a los 20 o 25 miliamperios, entonces no lo va a proteger. Entonces siempre es recomendable básicamente la instalación del pozo activo. Hoy tenemos, por ejemplo, el caso particular donde un niño, en este caso, hace el contacto directo en el toma corriente, por ejemplo, y la llave interruptor diferencial empieza debido a esa fuga que hay en el toque directo que hace el niño, ¿no? Siempre todo interruptor termomagnético está constituido, o todo tablero tiene un interruptor general. De ahí vienen las derivaciones correspondientes y en cada derivación se coloca o se instala el interruptor diferencial, ¿no? Dependiendo, digamos, que vaya para la cocina, que vaya para la ducha eléctrica y que vaya para, digamos, para toda la alimentación de fuerza, por ejemplo. Aquí tenemos otro caso particular donde tenemos interruptores termomagnéticos de clase C con una variación de la corriente, la intensidad de corriente correspondiente a la carga que se ha contrastado. Recuerden que siempre esto se tiene que contrastar la carga correspondiente para poder nosotros identificar la corriente, qué capacidad de corriente debe tener. No es bueno tampoco sobredimensionarlo. Por ejemplo, si tenemos una toma en la cocina, por ejemplo, de 20 amperios y algunos le ponen, digamos, de 60 amperios, entonces sobredimensionas y estas no trabajan correctamente, ¿no? Voy a hablar de los interruptores uno de los aspectos importantes es la selectividad, por ejemplo. La selectividad es cuando el equipo trabaja, por ejemplo, con diferentes tiempos, ¿no?
Por ejemplo, tenemos dos interruptores aquí que trabajan en un tiempo, como se suele llamar en la parte eléctrica, aguas abajo, aguas arriba, ¿no? Entonces, si digamos por A o B, en el tiempo correspondiente de la actuación, en este caso, la actuación en este equipo diferencial, tiene un tiempo, digamos, aproximadamente de 600 milisegundos. Este equipo aguas arriba sería uno de 500 o 400 milisegundos, ¿no? Entonces, eso nos brinda, por ejemplo, estos equipos de protección, donde se ejecuta un poco el tema de los tipos. Por ejemplo, aquí tenemos una aplicación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo hemos tratado muchas veces ya, el diagrama de cargas con cada uno de sus interruptores y también obviamente sus interruptores diferenciales, en la cual tenemos una selectividad de 600, 300 y 100 milisegundos. La aplicación número 2, aquí más bien tenemos ya 4 circuitos, ¿no? El circuito 1 está programado para 600 milisegundos, el circuito 2, como se puede apreciar, es para 300, el circuito 3 es para 100 milisegundos y el circuito 4 para 20 milisegundos. Entonces podemos observar esos 4 casos particulares. ¿Ya? Desde los monofásicos, ¿no? Hay también trifásicos, diferentes. Otro aspecto importante también es el reconocimiento de algunos interruptores termomagnéticos que son que no prestan la garantía, ¿no? Entonces eso también es importante porque a veces ese dicho bien conocido, ¿no? Lo barato sale caro. En algunas instalaciones estos equipos no tienen la funcionalidad que debería, ¿no? Aquí tenemos otros equipos, aquí tenemos un poco el tema de la tabla, como la sección. Aquí ahora mostramos, por ejemplo, una compresora o dos compresoras de 20 kilowatts, dos motores de 100 HP y 3 bombas de 60 kilowatts. Para cada uno debemos calcular la corriente de diseño con la fórmula que ustedes ya conocen. Intensidad es igual a potencia entre la constante, diferencia potencial y el factor de potencia. Entonces, como lo tenemos acá, vamos a calcular para cada una y luego lo multiplicamos por 2 porque, bueno, son, por ejemplo, dos chiller, que básicamente un chiller son cámaras instalado con resistencias para calentar, digamos, agua, y esa agua sale impulsado en vapor en este caso, y se da el tema de la generación, por ejemplo. Tenemos también la compresora, tenemos motores y tenemos bombas, ¿no? Cada uno tiene una determinada potencia. Por ejemplo, la solución del problema número 1, por ejemplo, el chiller de 500 kilowatts. ¿No? Reemplazamos, tenemos 50, en este caso raíz de 3 porque es una red trifásica, tenemos el tema de la diferencia potencial. Nos sale un valor de 131.2 amperios, aumentándole según norma el 25%, tendríamos 164.07. Con esta intensidad de corriente nos vamos a la tabla, no te olvides, y con la tabla nos sale un conductor de 3-1 por 50 milímetros cuadrados. Bueno, estos conductores van obviamente por un ducto y se te recomienda el NYE. Aquí tenemos la compresora, tenemos 20 kilowatts, raíz de 3 otra vez por ser red trifásica y la diferencia potencial. Otra vez el cálculo correspondiente y tenemos el resultado. En este caso nos está dando 10 milímetros cuadrados según la corriente de diseño. Recuerda que siempre que usted calcula la corriente de diseño, se tiene usted que ir a una tabla, ¿no? La tabla que les he proporcionado, y ahí sacamos el conductor que